Buenos días, hermanos. Espero que ya se hayan levantado. Buenos días para todos ustedes, para cada hermana, para cada varón, que el Señor les bendiga. Y bueno, como ayer les anuncié acerca de estos devocionales, eh, vamos a hablar sobre los principios devocionales de una vida devocional a Dios. Bueno, ustedes saben que estamos pasando por un tiempo que es difícil, en el cual muchos estamos siendo afectados, o todos, de una manera o de otra. Por ejemplo, yo en mi escuela estoy siendo afectado ahorita, como muchos otros jóvenes. También parte de mi trabajo está siendo afectado, que es la congregación. Eh, Otras personas en la salud, financieramente, de muchas maneras. Entonces, no hay mejor medicina, mejor aliento para estos tiempos que la palabra del Señor. No hay nada más, eso es lo mejor y lo único que nos puede ayudar a salir adelante en estos tiempos de adversidad y en estos tiempos difíciles. Y bueno, ahí donde está usted, yo quiero orar, así que quiero que oremos juntos para que el Señor nos ilumine y el Señor nos hable en esta mañana. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti. Señor, primeramente te damos las gracias por este nuevo día. Señor, tu palabra dice que cada día es sinónimo de tu misericordia. En este día tu misericordia se renueva para con nosotros. Gracias porque con ver la luz de un nuevo día, Señor, podemos decir que tu gracia, que tu misericordia y que tu amor siguen sobre nuestra vida. En esta mañana, Señor, yo te pido que hables a nuestra vida, a cada hermana, a cada varón. Habla al corazón, Señor. Habla, Señor, a la mente de cada uno de ellos. Habla a nuestra vida, Señor. Te damos las gracias. Señor, es tu palabra, no es mi palabra. Es tu palabra, Dios. Te damos todas las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, en la iglesia dimos algunas tareas para ustedes como familias, para sus hijos, jóvenes, adolescentes, para usted, hermana, para usted, varón. Y en estos tiempos en los que estamos en casa, pues qué importante es llevar una vida devocional a Dios. Y el tiempo que estemos en casa con nuestra familia tenemos que aprovecharlo. Cada momento de la vida tenemos que aprovecharlo. Aún los tiempos malos son tiempos claves para nuestra vida. Y los tiempos malos, aún los tiempos de adversidad como estos, tenemos que aprovecharlos al máximo. Así que ahorita que estamos en casa con nuestras familias, varón, hermana, aprovéchelos para llevar una vida devocional, que es tan importante en nuestra vida. Así que yo quiero hablar en esta mañana, yo quiero hablar sobre la vida devocional del creyente. La vida devocional del creyente. Y yo quiero empezar con el primer principio devocional. El primer principio devocional, que es la oración. Así que abra su Biblia, por favor, y si no está, vaya por ella corriendito y abra su Biblia, si la tiene ahí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y le voy a dar lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice así. Voy a leerlo en Reina Valera y luego en la traducción viviente. Dice así. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahora en la NTV dice, pero tú,
cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y este devocional está dividido en 3 puntos importantes y yo quiero empezar obviamente por el primer punto. Y este primer punto es una pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué tener vida devocional? Vamos a hablar sobre el primer principio devocional, que es la oración. Y empiezo por el primer punto, es ¿por qué tener una vida devocional? ¿Por qué tenemos que llevar una vida devocional, hermanos? ¿Por qué? Miren, la palabra de Dios sabemos que es un libro maravilloso. Cuando leemos la palabra de Dios es la misma voz de Dios hablando a nuestra vida. Cuando leemos cualquier libro de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es Dios hablando a nuestro corazón. Entonces, la Biblia nos muestra o nos habla de grandes hombres y de grandes mujeres que llevaron un liderazgo durante su vida, que llevaron un gran liderazgo, que enfrentaron un gran liderazgo durante su época, durante el periodo de vida que ellos tuvieron. Y cada uno de ellos tuvo un liderazgo que fue exitoso. Tuvieron un liderazgo grandioso, un liderazgo maravilloso, un liderazgo exitoso. Hombres y mujeres de Dios que están en la palabra, en la Biblia. Porque muchos, o todos ellos, mejor dicho, mire, ganaron batallas, derrotaron al enemigo, permanecieron firmes ante las dificultades de la vida, permanecieron firmes ante las circunstancias, ante los problemas que la vida les daba o enfrentaron ellos. Entonces ellos no se doblegaron ante las adversidades de la vida. Nunca se doblegaron ante las dificultades, ante los problemas, ante la adversidad. Jamás. Ellos lograron vivir en victoria. Ellos llevaron un liderazgo en victoria pese a todas las circunstancias de la vida, pese a todas las dificultades de la vida, frente a todos los desafíos de su tiempo. Y la clave de su éxito, ¿sabe cuál fue? Su vida devocional, o sea, su íntima relación con Dios. Esa fue la clave del éxito de su liderazgo, que llevaron una vida devocional a Dios, que llevaron una vida en intimidad con Dios. Esa fue la clave. Y así como la Biblia nos habla y nos dice de que llevaron un liderazgo exitoso, también la Biblia nos habla, hermano, de cuando estos líderes fallaron. La Biblia no oculta las fallas de estos líderes, no los oculta, pero aún en eso, aún ahí, se puede ver o es posible ver la importancia de la relación íntima que ellos tenían con Dios. En la Biblia, el hombre que es nuestro máximo ejemplo a seguir es Jesús. Es el máximo ejemplo. Jesús es el máximo ejemplo de vida para usted y para mí. Jesús. No hay otro igual, no hay otro mejor, no. Nuestro máximo ejemplo de vida es Jesús. Ahora, otro hombre después de Jesucristo, en ejemplo, en cuanto a la oración, podemos hablar del profeta Daniel. Del profeta Daniel. Porque la Biblia nos dice o registra
su devoción que él tenía con Dios, su oración diaria de 3 tiempos, que era mañana, era tarde y era noche. Y ahí en el libro de Daniel, vaya conmigo por favor a el libro de Daniel, al capítulo 6, versículo 10, por favor. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice así: Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces ahí tenemos un ejemplo de oración, de un principio devocional, la oración. Y cuando Daniel necesitaba de alguna intervención especial de Dios, entonces este hombre de Dios llamado Daniel aumentaba su tiempo con Dios, aumentaba su súplica hacia Dios y aumentaba su ruego hacia Dios. Y lo encontramos en el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 19. Entonces, el profeta Daniel tenía una vida devocional. ¿Sabe por qué? Porque le era necesario, hermano, estar conectado con Dios. Para Daniel era importantísimo estar conectado con Dios en cada momento. Entonces, imagínese si el profeta Daniel no hubiera tenido una vida devocional con Dios, ¿qué hubiera pasado? Hubiera perdido fuerza, hubiera perdido la dirección de Dios y hubiera perdido santidad. Hubiera perdido santidad. Ahora, la oración, ¿qué es lo que nos da a usted y a mí? Mire, hermano, en estos tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos aumentar nuestra oración como el profeta Daniel. La oración trae fortaleza a nuestra vida. Fortaleza a nuestra vida. Y lo vemos también en la vida de este hombre, de este profeta llamado Daniel. Porque Daniel nos dice la palabra que él encontró en la oración la fuerza necesaria, o sea, la fuerza que él necesitaba para mantenerse en un tiempo que era difícil. Daniel encontró en la oración, hermano, la fuerza que él necesitaba para mantenerse en un tiempo difícil. Hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo usted y yo? El tiempo no es fácil. El tiempo es difícil. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y realmente esto no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor. Esto ya no tiene mejoría. Y es parte del cumplimiento de la palabra. Y así como Daniel encontró en la oración la fuerza necesaria para vivir en un tiempo difícil, hermano, hermana, usted y yo debemos de hacer lo mismo. Tenemos que saber que en la oración está la fuerza para este tiempo que es difícil. Mire, Daniel estaba en una nación que era extranjera. Estaba alejado de su casa. ¿A quién podría recurrir? Era solo. ¿A quién? ¿A quién podría recurrir si estaba fuera de su lugar? ¿A quién podría él recurrir? Entonces, la única relación
que Daniel tenía, la única relación que realmente, hermano, podía sostener a Daniel, ¿cuál era? Era la comunión con Dios. No había otra. Entonces, él necesitaba estar conectado con Dios a través de la oración. Era la única relación que él tenía con Dios y era necesaria mantenerla. Era necesaria, hermano. Entonces, llegó el momento en que él necesitó carácter para enfrentar con valor al rey Nabucodonosor e interpretar su sueño. Y necesitó la fuerza para sostenerse ante las trampas de sus adversarios. Incluso cuando esos adversarios, estos enemigos, trataron de que él dejara de orar. Pero el profeta Daniel se mantuvo firme, hermano, en lo que él creía. Él se mantuvo firme en su vida de oración, aún a costa de su propia vida. Él se mantuvo en la oración. Nada lo movió. Entonces, él fue fiel a Dios. Él fue fiel a su vida de devoción. Él fue fiel a la oración. Y esto, hermano, trajo resultados buenos para él. ¿Y sabe cuáles fueron los buenos resultados para él? Que el resultado de su vida devocional, el resultado de su fidelidad a Dios, el resultado de su fidelidad a la oración trajo varios. Pero hablando de uno en específico, es que a causa de esto, de su fidelidad, él fue salvo del foso de los leones. Y vamos al capítulo 6 de Daniel, en el versículo 22, porque dice así, mire, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieron daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Entonces, hermano, la oración sin duda fortalece. Y la oración da victorias como esta. Entonces, número 1, hermano, la oración trae fortaleza a nuestra vida. Fortaleza. Entonces, no deje de orar. Y como le dije al principio, aún hoy que está con su familia en casa, hermano, inculque a sus hijos a la oración. Desde pequeños, llévelos a la oración. Incúlquelos a la oración. En la intimidad de su hogar. La oración, hermano, es la base del cristiano. Entonces, el punto número 1 fue, ¿por qué tener una vida devocional? Se fija la importancia. Ahorita hablé de que la oración trae fortaleza. Mañana voy a continuar con el otro punto, con el otro subpunto del primer punto. Voy a hablar de que la oración trae dirección a nuestra vida. Ese es mañana. Entonces, hermano, gracias por estar conectado, por estar en sintonía y practiquemos la oración. Porque si no hay oración, ¿cómo vamos a poder llevar una vida en victoria? No se puede. Practiquemos la oración. Llevemos la oración. Practiquémosla día a día y que sea parte de nuestro diario vivir. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Bye bye.